Muchachos y muchachas, ¿cómo están? Bueno, ahora en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con las geografías radicales y vamos a trabajar en particular con la geografía marxista. La geografía marxista expone, a grosso modo, expone lo siguiente, que el sistema capitalista opera en el territorio y genera desigualdades, tanto en el uso del territorio, cómo se configura el territorio, el poder que se da en el territorio, y asimismo expone las contradicciones del sistema capitalista, haciendo referencia entre territorios emergentes y territorios los cuales han sido excluidos del modelo imperante en términos de la distribución de los ingresos. Uh, el máximo exponente en este caso podríamos basarnos en David Harvey, el cual trabaja la teoría social y la teoría sobre el territorio, comprendiendo al espacio como una disputa de intereses entre diferentes actores a distintas escalas, haciendo hincapié en aquellos que están, digamos, a la periferia conceptual en los territorios, en la capacidad de cambio en los territorios. Obviamente que estas posturas marxistas, de esta geografía marxista, se centran principalmente en la mirada de Occidente, del Occidente rico, en el cual hay un quiebre a partir de la década de los 70 con respecto a los marxistas soviéticos, desde su perspectiva, desde su geografía. Así que nosotros nos vamos a centrar en la geografía marxista, pero occidental. Y en este caso, bueno, los aportes han sido demostrar las contradicciones que tiene el sistema capitalista y las críticas que se le hace a este sistema de producción de conocimiento geográfico es que expone las contradicciones, pero no hay acciones propositivas. Es decir, hablan de la distribución desigual del territorio, pero se genera como un movimiento alterno al cambio, el cual no genera espacios nuevos, disruptivos. Podemos pensar que en el libro de Harvey, por ejemplo, Ciudades Rebeldes, en el capítulo sobre cómo se retoman las ciudades, hace hincapié en Occupy Movement, que fue un movimiento que ocupó una serie de plazas, tanto en la ciudad de Nueva York como en distintas ciudades de la costa este de Estados Unidos principalmente. Muy interesante, pero son formas de pensar los lugares como ejercicio de exposición de los actores para transformar el espacio, pero el espacio no termina transformándose. Entonces, lo que ocurre es como que genera esta forma de producción geográfica, es decir, marxista, la cual muestra las contradicciones del sistema, muestra que hay una serie de desigualdades, operan determinados mecanismos de control, pero por otro lado no genera acciones propositivas de transformación, ya sea porque el mismo sistema capitalista no lo permite, o ya sea porque todos los que estamos formando parte del sistema capitalista, en forma consciente o inconsciente, no queremos cambiar. Entonces, bueno, parte un poco de estas premisas sobre el territorio, tienen las presentaciones elaboradas y tienen el texto de Horacio Capel, el capítulo 13, que antepone una mirada de la geografía radical marxista, en este caso, con respecto al neopositivismo y a la geografía cuantitativa. Sabemos que todas las geografías, indistintamente del corte epistemológico, están conducidas por una cuestión ideológica. No tanto la visión de derecha-izquierda en términos no en términos de cómo se vota, ¿verdad? Influye, obviamente. Lo que quiere decir es, por ejemplo, si yo leo un texto de Haggett, de Peter Haggett, habla sobre las desigualdades territoriales y plantea un modelo cuantitativo sobre cómo transformar el espacio. La geografía marxista, por ejemplo, va a plantear que ese espacio se puede transformar siempre y cuando se emancipe y se le dé un empoderamiento a los sectores de las minorías ficticias en tanto son la mayoría del pueblo, pero que en realidad son minorías en términos de ingresos y que no pueden constituir en sí mismos territorios que adquieran para sí nuevas funcionalidades, no respondiendo al mercado, es decir, a la mano invisible que asigna los recursos, sino más bien a pensar el territorio desde lo cotidiano, desde lo que se vive en cotidiano, desde una mirada de poder horizontal, ¿no? Bueno, son distintas posturas y bueno, las contradicciones que plantean esta geografía marxista también, como ya mencioné anteriormente, tiene sus críticas, que es exactamente, son proposiciones, metarrelatos, digamos, exponen las tensiones del sistema, pero no hay acciones concretas. Si nos ponemos a empezar en geografías radicales,
podríamos pensar el aspecto de colonial de lo que está ocurriendo en Chiapas, por ejemplo, en México, con los caracoles, que ahí sí estamos observando un modelo que no responde a los viejos sistemas de marxismo, capitalismo, neoliberalismo, etcétera, sino que tiene una propia perspectiva desde una construcción epistemológica de los pueblos originarios de los indígenas, ¿no? Y ahí el territorio se configura desde otro lugar que no opera dentro de las concepciones occidentales. Entonces, bueno, pero no nos vamos a centrar en ello, sí nos vamos a centrar en la mirada de la geografía marxista occidental, que no es lo mismo que pensar a la geografía en el contexto desde los soviéticos, ¿de acuerdo? Bueno, si tienen dudas, estoy siempre en la plataforma, lean las presentaciones que están en PDF que ya elaboré para ustedes y lean el capítulo 13. Tienen como tarea estudiar las presentaciones, las cuales tienen dos preguntas problemas que las tienen que responder en el foro, en el mismo texto del foro, y hacer un resumen del capítulo 13 de Horacio Capel. ¿De acuerdo? Como máximo 10 páginas. Un resumen, ustedes van a leer ese texto y van a hacer un resumen de ese texto y todo lo van a subir en el mismo archivo en la participación del foro. Quedo atento ante cualquier duda, yo ya les subí todos los materiales, o sea que lean tranquilos, tienen un mes para trabajar este tema, es interesantísimo y vamos a centrarnos en poder comprender esta geografía en particular, ¿verdad? Porque es más allá de las críticas que recibe, ¿no? Es decir, son acciones propositivas, pero no concretas, también hay que reconocer que es un hecho que permite que las minorías ficticias tengan en sí mismo una participación en cómo se puede configurar un territorio, ¿verdad? Como actores que empujan por sus intereses de su propia construcción ideológica. Bueno, estoy en la plataforma, estudien y el sábado que viene, de 13 a 17, nos encontramos en el SEMI, después nos vamos al IPA y vamos a trabajar los temas que se dieron anteriormente como repaso y vamos a iniciar con la geografía marxista. ¿De acuerdo? Bueno, que pasen bien, que disfruten y nos vemos el sábado que viene. Chao.